Buenas noches, amados hermanos, que Dios me lo bendiga, Cristo le ama. Una palabra de aliento de parte del Señor para su gloria y para su honra, tratando siempre de glorificar el nombre del Señor. Si la palabra es de bendición, le exhorto para que lo comparta, para que la palabra del Señor sea esparcida como semilla por todas partes conforme a su hermosa voluntad. Le doy gracias al Señor que pase carbón encendido por mi boca, y conforme a su voluntad anhelo expresarle lo que Dios me ha dado a entender conforme a su voluntad. Y en esta ocasión vamos a hablar de la palabra del Señor. Entonces le voy a exhortar que en la palabra misma, en las Sagradas Escrituras, nos dice que pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra del Señor nunca pasará. O sea, puede pasar todo, cielo, tierra, todo, pero todo lo que está en la palabra, un punto y una coma, para la gloria de Jehová y su Espíritu Santo, se va a cumplir. Le predicamos la palabra con mucho temor y que sea el Señor utilizándonos como un instrumento, sierva inútil, muerta completamente para que viva Cristo. Amén, amén. Una palabra que siempre me acompañó a mí, que no sé desde cuándo me acompañó, fue la siguiente, que decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. Y de eso se va a tratar la prédica completa, sobre la palabra del Señor. Entonces, desde edades muy pequeñas, no pequeñas, desde edades más adulta, esa fue la frase que me acompañó. Y cuando me gradué en bachillerato de Administración de Empresa en la UAS de Santo Domingo, allá le dicen licenciatura, esa palabra está en mi monográfico en Santiago de los Caballeros, en la Universidad La UAS. Si ustedes pasan por allá a la biblioteca, ustedes pueden solicitar comunicación externa y en la bibliografía mía está esta palabra, para la gloria de Jehová y su Espíritu Santo. Amén, amén. Diciendo del Salmo 119 en su versículo 105, de ahí se va a desglosar todo lo que vamos a hablar conforme a Dios le agrada. Le pedimos al Señor que pase carbón encendido por nuestra boca y que le dé a ustedes entender conforme a su voluntad lo que Él quiere que ustedes aprendan, conforme a su hermosa voluntad. Amén, amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. Hubo una vez un abuelito, le voy a comenzar con esta anécdota, un abuelito que leía mucho la Biblia y había un joven que siempre miraba al abuelo y quería seguir sus pasos. Entonces el abuelo se sentaba en un lugar y se ponía a escudriñar la palabra. El nieto se sentaba en otro lugar y quería escudriñar la palabra. En una ocasión el nieto le dijo al abuelo: abuelo, yo quiero seguir tus pasos, pero ¿qué tú le encuentras a la Biblia? Porque yo no la entiendo. Entonces el abuelo sonrió y le dijo: ¿cómo que tú no la entiendes? Dice: sí, abuelo, por más que la lea, yo no entiendo. Entonces el abuelo le dijo: mira, coge ese canasto de carbón que estaba bien sucio, bien polvoriento y bien negro, porque era para el carbón. Entonces yo quiero que me traiga del río un canasto de agua. El joven trató muchas veces de traer el canasto de agua. Le dijo: abuelo, no se puede, si quiere te puedo traer una lata o un cubo, pero una canasta de agua no te puedo traer porque no salgo bien del río, ya está desparramada. Dice: no, yo no te pedí un cubo ni una lata, sino una canasta de agua. Lo hizo varias veces hasta que dijo: no, abuelo, yo no puedo. Ya me cansé y yo no puedo, eso es imposible. Entonces cuando va donde el abuelo se quedó mirando el canasto y le dice a él: ¿te diste cuenta? Dice: no, mira el canasto. El canasto estaba limpiecito, ni parecía que hubiera carbón alguna vez en él. Entonces lo siguiente que le quiso decir el abuelo: la palabra, cuando tú la lees, te penetra por adentro, te hace una limpieza profunda y sin tú darte cuenta Dios te habla
Cuando tú vienes a darte cuenta, tú eres una persona totalmente cambiada porque Dios te ha transformado por adentro y eso se refleja por afuera. Entonces eso es lo que hace la palabra, aunque nosotros no la entendamos. Pero tenemos que pedirle a Papá Dios, la gloria para Jesús y el Espíritu Santo y a Jehová de los ejércitos, que nos ayude a entender su palabra conforme a su voluntad. Entonces, siguiendo con esto, podemos entender que Dios nos limpia el corazón, nuestro espíritu y el alma, y Él cambia desde adentro y todos esos aspectos se reflejan hacia afuera. La vida para aprender las riquezas que vienen del Padre Celestial, las bendiciones. Riqueza no tiene que ser necesariamente con dinero. Las riquezas son riquezas espirituales, donde Dios te bendice para su gloria y su honra, dándote salud, hijos saludables. Si se enferma, te lo sana, te llena de favores, te hace milagros. Dios es un Dios tan amoroso y tan bello. Entonces nunca piense que las riquezas son esas que aquí llaman riquezas, que son económicas. Entonces le voy a decir, hay gente que son tan pobres y tan pobres que lo único que tienen es dinero. ¿Entendió? Hay gente que son tan pobres que lo único que tiene dinero. Y he escuchado casos de personas que son multimillonarias y pagan hasta los esposos, se quedan solos, mueren jóvenes. Entonces no compare las riquezas que son espirituales, las riquezas que vienen de lo alto, con la riqueza que usted cree que es terrenal de aquí. No. Entonces la palabra me dice a mí que instruya al niño desde pequeño y aun cuando fuere grande no se apartará de él, porque Dios nos instruye a través de sus mandamientos, de sus estatutos, y nos da instrucciones. Dios mismo plasma en nuestros corazones, cambiando y moldeando la forma que nosotros éramos para hacer otra persona totalmente diferente. Esa es la verdadera riqueza, los cambios que el Señor hace en nosotros, nos hace más humanos, nos hace tener amor, aun cuando las personas nos causen daño. Dios nos enseña a amar a todo el mundo, al prójimo, al enemigo, a quien nos maldice y a quien no quiere saber de nosotros. Eso solamente lo hace Dios para su gloria y su honra. Amén, amén. La palabra es santa, por lo que nos redarguye del pecado, dándonos a entender que no debemos hacer tales cosas. Por ejemplo, lucha con las carnes, el egoísmo, la vanidad, orgullo, envidia, vanagloria, deseos carnales, que quiere tener cosas oprimiendo a otras personas, engañando, estafando, mintiendo, manipulando, murmurando, levantando falsos testimonios, haciendo negocios turbios y bajos, aunque nos ayuden a tener dinero deshonesto. La palabra nos guía. Es Dios mismo que te la da a entender y te hace alejar de ese mundo, del mundo de la droga, de esas canciones de amargue que a veces hace que una persona se tire un tiro y mate también hasta la pareja y los hijos. Hay muchas músicas que tienen cosas muy feas y no les recomiendo a nadie que escuche música del mundo, porque esa música tiene un mensaje oculto que cuando usted viene a ver penetra la mente y ya usted sabe que tiene el mismo enemigo en la mente y hace cosas que no debe. Como por ejemplo matar al prójimo, al que se acostó con tu esposa o lo que sea, usar vicio, usar alcohol, exponerte a un sexo desenfrenado, te lleva a un mundo oscuro de maldad, violaciones a menores, mujeres adolescentes. O sea que con la palabra Dios saca todas estas cosas de tu vida. Entonces cambia todas estas cosas difíciles por cosas santas, por cosas de amor, por desearle todo el bien al prójimo, por no desearle el mal, ni el calma, ni mucho menos, sino que Dios tenga misericordia, porque Dios crea en ti para su gloria y su honra a través de su amor y de su Espíritu Santo y de Jesús de Nazaret un corazón
contrito y humilde y humillado. Entonces, cuando Dios crea ese corazón en nosotros, cuando Dios nos cuida de todas esas cosas que están en el mundo y en la maldad, entonces nosotros somos sus hijos y entonces esperamos todo en Él y pedimos al Señor que tenga misericordia conforme a su voluntad. Entonces, a veces todas estas cosas, cuando Dios las saca a la luz que había antes en ti, pero que ya el Señor la ha limpiado a través de las Escrituras, te ha dado un nuevo corazón para su gloria y su honra. Ha roto ese corazón de piedra y lo ha puesto en carne, humano, y Él mismo lo toca y Él mismo te enseña y te instruye para su gloria y su honra. Entonces tú vienes a Él con un arrepentimiento genuino, sabiendo que tú estabas mal, pero que Él con su amor y su misericordia te ha recogido y te ha dado a entender. Entonces, por eso, hermano, quiero decirle que la palabra es una antorcha, que esa antorcha se enciende y en ese mundo de maldad y en ese mundo que está oscuro, usted puede ver los lazos que el enemigo está haciendo y usted puede percatarse, no, yo no voy a pasar por ahí, porque con la palabra ya el Señor me dijo que eso es malo, eso es pecado y yo no lo voy a hacer. Entonces nos lleva a un arrepentimiento genuino, a aceptarlo y pedirle a Él que sea el dueño completo de nuestra vida y de nuestra alma. Amén, amén. Y le pedimos al Señor que nosotros queremos nacer de nuevo, nacer del Espíritu, para su gloria y su honra, que ya no nos dirijamos por lo que nosotros, no, sino con el Espíritu para su gloria y su honra. Un Dios lleno de amor que quiere salvarnos y sacarnos de ese mundo tan bajo, del vicio, de la falta de amor, de personas que maquinan cosas, daño contra otra persona. Dios te dice en Juan 3:16, que dice que de tal manera Él nos amó, no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque Él es bueno, porque Él es un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, que dice que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lee la palabra, medite en ella. Mira que se lo dijo a Josué, que él dijo que meditara y que no la apartara ni a diestra ni siniestra, sino que la siguiera al pie de la letra, y Dios estará con él donde quiera que él vaya. Que se esfuerce y sea valiente y espere siempre en el Señor para su gloria y su honra. Juan 5:39 nos dice: escudriñad las palabras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ella dan testimonio de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a Jesús, su amor por cada uno de nosotros. Mire qué amor tan bello para su gloria y su honra. En Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva, poderosa y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, y discierne los huesos, los tuéstanos, y hace un escane, mire, que discierne todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. A Dios no se le va una, hermano, a Dios no se le va una. Tenga cuidado y pídale al Señor que cuide nuestro pensamiento y que solamente sea cosa que a Él le agrade que nosotros pensemos. Amén, amén. Y si llegó cualquier pensamiento que usted sabe que no es de Dios, llévelo a la obediencia de Cristo, hermano. Llévelo a la obediencia de Cristo, que la palabra también me dice a mí que todo lo que se levante en contra de Dios, que lo llevemos a la obediencia de Cristo. Y estamos hablando aquí de la palabra en sí. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, para su gloria y su honra. Dios nos corrige, nos redarguye a través de su hermosa palabra. Dios es bueno, santo, y Dios usa lo que tiene que usar para poderle llamar a usted a la atención, para que usted se arrepienta conforme a su voluntad. Y la advertencia de Dios son buenas porque Dios no lo quiere ver separado de Él. Amén, amén. En este mundo de maldad y de oscuridad, la palabra de Dios es una lámpara que nos dirige nuestro pie
a no caer en cosas mundanas, llevando el mensaje de la salvación a cada persona que están encaminada haciendo cosas que a Dios no le agrada, las que fueron escritas anteriormente, como jurar con engaño. Ahí están los 10 mandamientos: no matar, no violar, no levantar los testimonios falsos, no desear las mujeres. A Dios no le agrada eso. Cuando usted lee la palabra, entonces usted le pide al Señor: Señor, ayúdame a guardar tus palabras, ayúdame a guardar tus estatutos, porque la palabra es santa, hermano. La palabra es santa y por eso choca con usted, pero también choca conmigo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento y que nos ayude, porque esto es cosa que solamente Dios, hermano. Nada más Dios puede trabajar con usted y puede trabajar conmigo. Solamente Dios le puede dar a entender a usted y a mí también. Por eso léala, escudriñela, medítela y pídele a Dios que le dé entendimiento. Y instruya a los niños desde pequeños en los caminos de Dios. Amén, amén. La palabra de Dios es santa, choca con nuestros deseos carnales. Y hay personas que no quieren ni escuchar la palabra porque no se quieren sentir reprendidos por Dios, y Dios les saca todo lo que hay en ellos y ellos lo que hacen es que se alejan, pero hay muchos que se quedan. Hay que pedirle al Señor para que esas también personas vengan. Entonces hay mucha gente que no le gusta sentirse confrontado, pero la palabra de Dios nos confronta a todo y Dios saca lo que no le agrada y nos moldea. Entonces la palabra de Dios nos lleva a entender nuestra condición de pecado y que somos pecadores, y el Señor trabaja en nosotros para un arrepentimiento genuino. Y le pedimos a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, a Jehová Jesús Espíritu Santo, que nos ayude a leer la palabra, a meditar en ella, para que el Señor nos dé a entender el pecado que tenemos y que nos ayude a llevarnos a ese arrepentimiento y esa reconciliación con Él. También nosotros nos arrepentimos y Dios tuvo misericordia y nos perdonó. En un momento también nosotros estábamos como esas personas que no habían aceptado a Cristo y hacían cosas difíciles, pero Dios en su misericordia nos aceptó como hijos. Nosotros nos arrepentimos y Él nos aceptó. Entonces ahora estamos en su luz admirable a través de su hermosa palabra y del Espíritu Santo que nos guía y nos lleva a toda verdad. Amén, amén. O sea, la palabra es una antorcha encendida que alumbra toda la oscuridad. Por lo que, hermano, te exhorto que la leas, medite en ella y le pida a Dios que te dé entendimiento para que pueda entender el camino que debes seguir. Lucas 11:28. Dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra y no solamente oírla, también obedecerla. Quiere decir que ponga en práctica lo que Dios te da a entender. No ser solo oidores, sino practicar o poner en práctica las cosas que ya Dios te dio a entender, y obedecer y confiar en Dios y depender completamente de Él. Isaías 48 nos dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios, Jehová de los ejércitos, permanece para siempre. Salmo 18:30 dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra de Dios es inescrutable, o sea, intachable. Inescrutable es preciosa, es santa, es bendita. Es escudo a los que en ella se refugian. En el mundo espiritual, hermano, tenemos una guerra que solamente Dios es que sabe. Entonces, mientras el mundo está dormido en lo que es el pecado y haciendo cosas que a Dios no le agrada, entonces el enemigo juega con ellos. Entonces nosotros tenemos lucha porque ya estamos en el mundo espiritual y el Señor con su palabra nos instruye.
Entonces el Señor, como en el Salmo 91, el Señor nos abriga bajo su abrigo. Y nosotros vemos que pasan cosas y cosas bien difíciles, pero nos sentimos seguros porque dependemos de Jehová, de Jesús, y la gloria es para el Espíritu Santo. Un Dios santo, un Dios amoroso, un Dios lleno de misericordia, un Dios que nos protege, un Dios que nos cuida. Dice, es un Dios protector que hace cerquillo alrededor de mí y no deja que el enemigo haga cosas que tiene que hacer. Pero hermano, si usted no lee la palabra, no lee el manual que es las Sagradas Escrituras, usted no puede entender de la promesa que Dios tiene para todo aquel que le sigue y le ama. Pero también la palabra me dice, el que me ama obedece mis palabras. Entonces, como el que me ama obedece mi palabra, dice la palabra, Dios es un Padre amoroso que nos cuida, nos protege como la niña de sus ojos. Si alguien te hizo daño, puede estar seguro de que esa persona no conoce a Dios y por tal razón el enemigo la usó para dañarte. No culpe a Dios. Dios es bueno y Él sí sabe cómo restaurar esos corazones que han sido heridos por el enemigo utilizando otras personas. Entonces nosotros caemos en hoyos profundos por no tener conocimiento de lo que es la palabra de Dios, porque Dios trata con nosotros antes de que caigamos. Por eso es necesario tener la antorcha encendida, que es la palabra, y esperar la respuesta en nuestro Dios. Él habla a través de prédica, de un hermano, a través de la naturaleza, a través de sueños. Él te da entendimiento en el corazón. Él te susurra con una voz suave para su gloria y su honra. Para su gloria y su honra. La gloria es para el Señor. También a veces sentimos la presencia, como Dios nos habla. Y mi hermano, tiembla todo nuestro ser y hasta nuestra alma también. Cuando eso pasa, lo que quiero es estar en un lugar bien humilde, bien humilde. El piso me parece poco, quisiera humillarme más para su gloria y su honra. Amén, amén. Entonces, si caíste en el hoyo, tu antorcha no estaba encendida. Comienza a buscar más de Dios, leyendo las Escrituras, orando, dedicándole tiempo a Dios, yendo a la iglesia y ayunando. Termino diciendo el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Salmo 3:3 me dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. La palabra de Dios es como un ungüento que alivia nuestro dolor, como un aceite para nuestras heridas. El agua es como una agua en el desierto, es la vida cuando estamos en derrota, el aliento cuando estamos desesperados. Es la comida cuando estamos hambrientos, es alegría cuando estamos tristes, es la salida cuando estamos perdidos. La palabra de Dios, para su gloria y su honra, nos sostiene. No sabemos vivir sin ella. Es Dios mismo que te levanta, que te conforta. Es Dios mismo que te tiene en sus manos y te da de beber de esa palabra de vida. Entonces comienzas a sentir esa paz y esa tranquilidad que no puedes entender hasta que el Señor te toca. Y puedes experimentar una paz que tú dices, nunca en la vida había sentido tanta paz como la que da el Señor. Amados hermanos, es Dios mismo que te levanta a través de la palabra, como un Padre amoroso, un Padre tierno, un Padre que quiere salvar tu alma. No lo desprecies. Cristo murió por ti y por mí. Si te pasan cosas difíciles en la vida,
Pregúntate, ¿estás haciendo lo que Dios te manda hacer? ¿Estás leyendo las Escrituras? ¿Está obedeciendo a Dios en lo que te dice? Entonces, amados hermanos, no culpes a Dios si tu antorcha no está prendida, porque en un camino que tú no tienes la luz, que es la verdad, que es Cristo, entonces vas a caer en todo. Pero Dios te abre los ojos, te da un nuevo nacimiento y te enseña cómo andar con Él, haciendo cosas hermosas, bellas, de arrepentimiento, y que tú lo puedas adorar en espíritu y en verdad. Te invito a conocer a Cristo. Te invito a leer las Escrituras. Te invito a ir a la iglesia. Te invito a conocer a un Dios amoroso, lleno de amor y de misericordia, que Él abrió una puerta. Él abrió una puerta para que tú puedas entrar, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el que entra por otra puerta es salteador y ladrón. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y Cristo te ama. Recuerda, mi Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Y le damos la gracia al precioso Espíritu Santo, que nos da palabra para que esta palabra llegue a mí y también a todas las personas, que conforme a su voluntad Él lo puede tocar, porque Él es el que toca, Él es el que pone y Él es el que da. Que la gloria sea siempre para Jehová Jesús Espíritu Santo, y que pase carbón encendido por mi boca, y que según su voluntad Él haga conforme a su voluntad y le dé a entender a ustedes lo que Dios quiere que ustedes aprendan. Que Dios me lo bendiga y Cristo le ama. Amén, amén.